Buen día, profesores, compañeros. Nosotros venimos a presentarles lo que es el proyecto final a cargo de mi compañero Luis Alberto Fraile y su servidora Carol Araico. Como primer punto a tratar, pues se tratará una pequeña introducción, después la justificación de la metodología, también dichas las etapas de dicha metodología, después continuaremos con lo que es el esquema de Data Warehouse, los tipos de fuentes y datos que se estuvieron utilizando, proseguiremos con las técnicas de limpieza y de datos. Después vamos a proceder a lo que vendría siendo los parámetros de configuración de Data Warehouse, repositorio, justificación de algoritmos supervisados, descripción del modelo, resultados de la evaluación y justificación del algoritmo no supervisado. Siguiendo con esto, tenemos lo que es la descripción del modelo, después los resultados de la evaluación, tenemos lo que son los dashboards y por último tenemos una breve conclusión y bibliografía. Para comenzar, vamos a venir aclarando los diferentes temas que vimos durante todo este cuatrimestre, desde lo que vendría siendo la limpieza de datos, la información, el acomodo, agrupación y todos los temas que se estuvieron exponiendo a través de todo el cuatrimestre por nuestros compañeros. Como primer punto y la primera actividad de la unidad 1, tenemos lo que es la justificación de la metodología Eclipse-DM. Esta contempla pues el proceso de análisis de datos como un proyecto profesional, estableciendo así pues un contexto como mucho más extenso que pues influye en la elaboración pues de los modelos. Primeramente se hizo pues la investigación de las metodologías KDD y de Eclipse-DM, después de un análisis pues de ciertas manera pues de una comparación entre ambas pues nos resultó un poco más atractiva dicha metodología en cuestión de su ciclo o bueno, las fases con las que pues trabaja, aparte de ser una metodología pues muy sencilla donde se pueden duplicar proyectos, hasta de cierta manera pues es cómodo pues de alguna manera, ya que para cualquier nuevo usuario pues interesado en usarla suele ser un poco más atractiva que las demás. Después de esto, se investigó lo que vendría siendo las etapas de metodología, las cuales conlleva a 6 etapas. Comprensión del negocio. Este se refiere al análisis donde se va a realizar el proyecto, comprendiendo qué es lo que se está vendiendo o el producto con el que se están manejando. Comprensión de los datos, buscar toda la información necesaria para poderla incluir y manejarla. Preparación de los datos, esto se refiere a la limpieza o cualquier tipo de preparación para que los datos estén limpios y fáciles de navegar. El modelado, ya sea el tipo de metodología que vamos a utilizar, cuál va a ser la adecuada. La evaluación, si está terminado por completo el modelado y se puede hacer un despliegue. Ya con el despliegue podemos continuar con los siguientes puntos de las siguientes cosas que vamos a estar haciendo o se van a tener que hacer. Tenemos lo que es el esquema de estrella, prosiguiendo como primera actividad de la unidad 1. De la unidad 2, pues en este caso, el caso de estudio pues es una base de datos de los países del mundo con distintas pues características. Para hacer este dicho esquema, pues se tomaron las más importantes como es región, área, clima y país, tomando en cuenta pues la tabla de hechos, que es la principal. Prosiguiendo con los tipos y fuentes de datos utilizados dentro del archivo de los países del mundo, pues en este caso pues cuenta con ciertos tipos de datos, como son los cuantitativos, pero también puede ser de tipo pues continuo y discreto. La mayoría, como se puede observar en la imagen, viene siendo pues de tipo numérico, nada más las primeras dos columnas son de tipo de texto. Si bien también podemos observar que puede ser unos datos estructurados, ya que cuenta con tablas, columnas. También se puede
tomar como semiestructurado, ya que cuenta con una facilidad un poco abierta de transformarlos y tener otros tipos de información o de datos en sí. Después tenemos lo que son las técnicas de limpieza de datos. En esto pues se realizó varias implementaciones dentro de lo que es la herramienta de Power BI, ya que pues como se puede observar en la primera imagen, pues se quitaron los duplicados de dichas columnas, ya que pues son datos que no necesitábamos o que están por demás. Después tenemos la siguiente imagen que fue transformar ella o limpiar cada columna. Esto es lo que nos ofrece pues la herramienta de Power BI, así como otros tipos de opciones a las que nos podemos encargar para usar estas técnicas. Como los parámetros de configuración de Data Warehouse, pues tomaron, como antes lo mencioné, pues se tomaron en cuenta cuatro tablas, que son las 4 dimensiones de dicho esquema, que como lo dije antes, pues es país, clima, región y área. Después se encuentra el parámetro de la quinta, que es una tabla de hechos, pues que son los países del mundo. Después, para continuar, se hizo lo que vendría siendo la entrega al repositorio. Esto nos referimos de dónde fue que extraímos la información y dentro de Data Warehouse cómo es que ya la tenemos realizada, y esto nos permite trabajar con un respaldo para cualquier tipo de error, tenerlo dentro de nuestra computadora o ya sea dentro de alguna nube. La justificación del algoritmo supervisado se hizo de la siguiente manera: se realizó dentro de la información que estaba dentro del repositorio, se tomó toda la información y se hizo la limpieza de datos y los duplicados para tener mejor control sobre la información y así poderla manejar de una forma más rápida y eficiente. Dentro del diseño del modelo, después de que se hizo la limpieza de datos y los duplicados, se empezaron a separar en diferentes tablas, tomando ciertas columnas para hacer las siguientes tablas que se muestran en la imagen. En unas nomás se tomó lo que vendría siendo popularidad, country y cosas por el estilo dentro de la tabla, y al final se hizo una suma de cierta información que se encontraba dentro de ella y se obtuvieron los resultados que se muestran en la imagen. Dentro del resultado de la evaluación tuvimos estas dos tablas como resultado. Fue una forma interesante de trabajar con Data Warehouse y esto nos permitió ver la manera en que los datos son utilizados dentro de las grandes empresas. A esto me refiero, ya que de tener bastante información en un archivo, la reducimos a simplemente dos tablas con las cuales contábamos con la información. Después, como siguiendo, pues tenemos lo que es el inicio de la tercera unidad de las actividades, ya que aquí pues se habla de la justificación del algoritmo no supervisado. Pues una definición amplia del clustering podría ser el proceso de organizar objetos en grupos cuyos miembros son similares de alguna manera. Es decir, que pues el algoritmo o el método que se utilizó fue el K-means. Se eligió pues este método por las características que tiene y por consecuencia pues se acomodan a nuestro caso de estudio, para poder separar grupos dentro de los datos de nuestro archivo, ya que es un poco más extenso que el de la unidad pasada, ya que pues aquí se trabajan por películas. Entonces, gracias a este algoritmo, pues tendremos la capacidad de poder agrupar dichos datos que nos parecen más esenciales, si bien podría ser la búsqueda del tiempo o el ID del género, entre otras características. Dentro de la descripción de modelos, se importó más que nada una librería que se estuvo mencionando desde la primera unidad, que vendría siendo la de Matplotlib. Es una librería la cual nos permite graficar la información
que hemos introducido para que sea acomodada dentro de una tabla que nomás utiliza la parte de X y Y. Esto puede tomar diferentes formas. Dentro de la imagen pues se obtuvieron estas, pero realmente podemos obtener diferentes tipos de tablas. Incluso se pueden hacer gráficas de pastel o de otro tipo de gráficas. Para los resultados de evaluación se tomó en cuenta lo que vendría siendo otra librería. Más que nada es una forma de agrupar los datos en diferentes tipos de gráficas y observar cuáles son los más utilizados y cuáles son los que se dejan de utilizar. En este caso, como lo muestra la tabla, bueno, la imagen, se muestran 6 tablas cuando realmente eran 12 y nos permitían trabajar de diferente manera con la información, y pues de hecho puedes cambiar colores y hacer diferentes tipos de ajustes dentro de las tablas. Esta es otra, lo que vendría siendo la tabla para evaluar distintos puntos. En este caso se tomaron 2 puntos, de los cuales se formaron los colores. Estos colores nos servían para saber exactamente dónde es que se está utilizando más un producto o cómo es que el producto se está realizando de un desarrollo más rápido a otros más lentos, o cuáles es que tenían más tiempo dentro de la empresa. Si bien, como lo menciona mi compañero, gracias a este pues, método también se pueden comparar los datos, así que pues sí pueden salir muchos dependiendo de las columnas que se deseen pues comparar o dichos datos. Como último punto, pues tenemos lo que son los dashboards. Este primer dashboard cuenta con una gráfica de barras, que pues en sí es un top 10 de las ventas de dichas compañías, de las películas, ya es, dígase, Walt Disney, Marvel, entre otras, Warner inclusive. Entonces, pues siguiendo esto, no se nos presenta lo que es el diagrama de árbol. Este también pues ya nos presenta un poco más referente a las películas, ya que pues es el top 10 de las mejores películas. Después tenemos lo que es el segundo dashboard. En este pues se toman se tomaron en cuenta 3 gráficas. La primera pues es como un diagrama de dispersión, pero aquí le dicen circular. Obviamente cabe destacar que estos gráficos los implementamos en la herramienta de Tableau. Este diagrama pues nos representa lo que es el top de las películas 10, top 10 de las películas más votadas. Después tenemos lo que es el diagrama de burbujas. Si bien ahí no se aprecia muy bien, pero en este pues tomamos en cuenta el tipo de duración, ya que si dura más serán un poco más grandes, pero si bien pues sí fueron un poco iguales. Después y por último tenemos lo que es el diagrama o gráfica de pastel. En ese también se tomaron las 10 populares gracias a las votaciones, y como se puede observar al lado del diagrama de arriba, pues se pueden observar ya los colores y las películas que son las más populares. Como citas, pues tenemos lo que dice de lo que se mide, pues se controla, de Peter Drucker. La segunda dice cualquier cosa que se mide y se observa mejora, de Bob Parsons. Es decir, pues que en realidad si medimos, ponemos a evaluar los datos, los algoritmos, un proceso, un método que nos ayude para entenderlos más, pues se pueden controlar las fuentes, se pueden controlar la información que estamos manejando, los datos, el tipo de dato que se está manejando. Inclusive podemos mejorarlos, ya que para eso sirve pues la técnica de limpieza. Entonces es por eso y es necesario que se midan pues, se observe o se evalúen los dichos datos. Como conclusiones, de parte mía e inclusive de mi compañera, podemos observar las diferentes maneras en las cuales los datos se manipulan.
Fue una manera muy interesante de saber qué otro tipo de cosas se pueden hacer con las bases de datos. Más que nada porque nunca imaginamos que tuviera tantas observaciones el estar al pendiente de la información. Uno podría pensar que nomás se deja a la ligera, pero pues realmente se observó en todas estas unidades que no se toman a la ligera y es muy importante estar al pendiente de toda esta información. Y más que nada, pues que llamó un poco la atención de la mayoría de mis compañeros para tomarlo en cuenta para una continuación de esta clase. Así es, como dice mi compañero, pues la verdad, una buena visualización, que se sepan visualizar, que se sepan eh, manejar pues los datos, la verdad se ayuda muchísimo para una empresa, para un proyecto. Pues se utilizan los datos o el Big Data de la vida cotidiana, entonces saber representarlos es conocer más la información que se está manejando. Y después tenemos lo que pues, y por último tenemos lo que es la bibliografía, las fuentes de donde sacamos, bueno, con las que estuvimos trabajando a lo largo de este proyecto. Sin más, pues les agradezco por la atención. Bueno, les agradecemos por la atención.